vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia. Por el grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Dan gracias de corazón, dan gracias al Santísimo, dan gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dan gracias de corazón, dan gracias al Santísimo, dan gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora, vida débil, fuerte soy, vida al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora, vida débil, fuerte soy, vida al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias, da gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, de corazón, y alabamos, Rey, al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora, vida débil,
al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Digan, débil fuerte soy, aquel poder de nuestro Dios, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias. Oh, sí, Señor. Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Para mí es un privilegio y es un honor dirigirme una vez más a ustedes hoy día, domingo, el día de nuestro Señor Jesucristo. Realmente una bendición poder reunirnos a través de este medio para poder leer la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis amigos, como ustedes saben, cada domingo estamos siguiendo nuestra serie de estudios y prédicas sobre el libro de Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y para esta mañana nos corresponde el capítulo 9. Así que les animo, hermanos míos, a abrir vuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 9, versículos 15 hasta el versículo 27. Abramos pues nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 15 hasta el versículo 27. Y antes de leer la bendita palabra de nuestro Señor, acompáñenme en una palabra de oración. Soberano Señor, Padre bueno y misericordioso, en esta mañana una vez más, Señor, tus hijos nos encontramos reunidos con el único propósito, Señor, de leer tu santa palabra, escuchar tu santa palabra, Señor, de esa manera poder conocerte más, poder también, Señor, servirte mejor, de esa manera también, poderoso Señor, crecer en devoción, crecer en obediencia delante de ti, y que nuestras vidas, Señor, cada día sean transformadas y cada día puedan reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Señor, te agradecemos por esta preciosa carta, la carta de Primera de Corintios. Es una carta desafiante, llena de mucha enseñanza y mucha bendición para toda la iglesia, para todos los que estamos siguiendo esta serie de estudios. Y te pedimos, Señor, por favor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que permitas que estemos atentos a tu palabra, precioso y bendito Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad y gracias por reunirnos a través de este medio. Nos acercamos siempre orando en el glorioso y santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estimados hermanos, entonces estamos en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 15 hasta el versículo 27. Acompáñenme. Así dice la lectura de la palabra de nuestro Señor. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad,
La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Que nuestro Señor pueda darnos la comprensión necesaria en esta mañana. El título de nuestra prédica es Derecho y libertad del predicador, segunda parte. Es indudable, estimados hermanos, que el objetivo del apóstol Pablo, su corazón misionero, siempre ha sido ganar a muchas más personas para Cristo. Su deseo, el deseo del apóstol Pablo era llevar la palabra del Señor, a abrir nuevas obras, que más personas, que más gentiles puedan conocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, puedan recibir el perdón de sus pecados y puedan sus almas ser trasladadas del reino de la oscuridad y de las tinieblas en la que se encuentra la humanidad entera, al reino de la luz de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ese era el objetivo del apóstol Pablo en su vida. Al mismo tiempo, su objetivo segundo era edificar a los creyentes. Era permitir que cada hermano, que cada hermana pueda acercarse más al Señor y pueda conocer y disfrutar más de la libertad que hay en Cristo Jesús. Hay que recordar, esto es muy importante, que el pueblo judío durante mucho tiempo, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, vivía pues bajo las leyes rituales, las leyes ceremoniales, muy aparte de la ley moral expresada en el Decálogo, expresada en los 10 mandamientos que son vinculantes a todos los seres humanos de manera general y de manera particular a la iglesia del Señor. Pero muy aparte de las leyes morales, existían las leyes rituales y las leyes ceremoniales. Y cuando Cristo Jesús llegó a este mundo, Él cumplió a cabalidad esas leyes rituales y ceremoniales, como por ejemplo las leyes dietéticas, qué se puede comer, qué no se debe comer. Por ejemplo, la ley de la circuncisión, por ejemplo. Una vez que Cristo llegó aquí, una vez que Él murió y resucitó, Él abrogó esas leyes rituales, esas leyes ceremoniales. Todo eso era solamente la sombra de la realidad que era nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estas leyes rituales, estas leyes ceremoniales, tenían un valor muy especial en la vida de los religiosos. Muchos judíos, realmente toda la nación judía se caracterizaba por ser una nación muy apegada a sus tradiciones, muy apegada a su religión. Entonces, para ellos estas leyes rituales tenían un valor muy importante porque ellos creían que al cumplir las leyes rituales y ceremoniales, ellos se ganaban el favor de Dios, que ellos podrían convencerle a Dios para que les eche sus bendiciones y para que ellos puedan estar en la presencia de Dios.
En una sola palabra, creían que al cumplir estos ritos y estas tradiciones, ellos podían tener una relación correcta con Dios. El apóstol Pablo también pensaba igual antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Después de conocer a Cristo, después de conocer la palabra del Señor, el apóstol Pablo entendió claramente que todo ello era sombra. La realidad era el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo Jesús le había dado la libertad de esas leyes rituales y de esas leyes ceremoniales. Y el apóstol Pablo tenía libertad entonces como creyente en Dios. El apóstol Pablo tenía también ciertos derechos. Ahora, en la prédica que hemos escuchado la semana pasada, hemos visto cómo la iglesia de Corinto, influenciada también por personas ajenas a la iglesia, que miraban con cierta sospecha al apóstol Pablo. Miraban y ponían en entredicho el ministerio del apóstol Pablo, llegando mucha gente de afuera de la iglesia, influyendo a la iglesia también, con la noción de que Pablo probablemente no era un apóstol, que Pablo simplemente era alguien que se hacía pasar por apóstol sin ser apóstol. Pablo tiene que defender ardorosamente que realmente él es un apóstol y que por lo tanto él tiene derechos que el Señor mismo le brinda y le otorga. Uno de esos derechos, por ejemplo, del apóstol Pablo era a recibir el apoyo económico, el apoyo financiero de parte de la iglesia. Como paréntesis, quiero decirles aquí, estimados hermanos, que en la época en la que vivía el apóstol Pablo, muchos filósofos, muchos oradores en el mundo griego, pues vivían de sus enseñanzas, vivían de su oratoria. Y esto era algo realmente común dentro de la sociedad griega, que los filósofos, que los oradores, que estas personas refinadas podían vivir de acuerdo a sus discursos y a sus enseñanzas. Eso era normal. Y la iglesia de Corinto, mayoritariamente gentiles, entendían claramente esto. Pero el apóstol Pablo había decidido no recibir el apoyo de ellos. Pablo consideraba que la iglesia de Corinto, realmente era una iglesia nueva. 1 año y medio de haber predicado la palabra del Señor, produjo como resultado el nacimiento de esta iglesia. Entonces el apóstol Pablo, por amor a los nuevos creyentes y para que no se les vaya a malentender, Pablo no quería que piensen que él les había anunciado la palabra con el objetivo de ganar dinero de parte de ellos. Entonces Pablo decide abstenerse de recibir apoyo financiero. Entonces la iglesia de Corinto, como hemos visto en la prédica pasada, muchos de estos creyentes decían que Pablo no tenía derechos, y Pablo realmente sí tenía derechos y empieza a defender Pablo. Pablo, como hemos visto, Pablo dice que sí tiene derecho y tiene la potestad de recibir de parte de la iglesia el sustento, el apoyo financiero. Pablo incluso ha puesto como ilustración de esto varios pasajes del Antiguo Testamento. No pondrás bozal al buey que trilla trigo, por ejemplo, o aquel ganadero que cuida las ovejas, cuida el ganado, ¿acaso no es merecedor de tomar siquiera la leche de estos animales? ¿Acaso el apóstol Pablo no merece y no necesita también tener una familia, una esposa? Y después el apóstol Pablo habla de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en el Evangelio según San Lucas, que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Entonces, Pablo sí tenía ese derecho. Sin embargo, Pablo, por amor a los hermanos, sobre todo a los creyentes nuevos, Pablo había decidido abstenerse de recibir ese apoyo financiero. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9, nos dice lo siguiente sobre el sustento del apóstol Pablo. 2 de Corintios, vamos a leer qué dice, capítulo 11, versículo 9, dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 11, 9 dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad,
a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Había una iglesia, el conjunto de iglesias de Macedonia, que eran iglesias ya maduras, habían crecido en comprensión y en entendimiento de la palabra del Señor, por lo tanto ellos apoyaban y financiaban la labor ministerial del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Y fundamentalmente en esta prédica tenemos tres enseñanzas en las que yo quiero que meditemos, estimados hermanos. En primer lugar, vamos a ver que el apóstol Pablo tiene derecho a cumplir con su llamado. Pablo tiene derecho a cumplir con su deber desinteresadamente. Esto está en el versículo 15, el versículo 18 de 1 Corintios 9. Así que vamos a centrarnos en lo que el Señor dice aquí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Si retrocedo al versículo 12, vamos a comprender qué está diciendo el apóstol Pablo. En el 12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ya la iglesia estaba apoyando financieramente a otros maestros. Por eso Pablo dice: ya ustedes están apoyando económicamente a otros predicadores. ¿Acaso yo tampoco tengo derecho a que se me apoye? Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cuánto más nosotros? Dice en el verso 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Aquí está el objetivo, aquí está la meta bien clara en la mente de Pablo. Pablo decía: mi objetivo es el evangelio de Cristo, anunciar la verdad del Señor al mundo entero, que las personas conozcan quién es el Señor Jesucristo. Este es mi llamado, este es mi deber. No se equivoquen, hermanos en Corinto, yo no estoy aquí porque estoy buscando mi progreso económico. No estoy en este llamado, no estoy en este ministerio porque yo ame el dinero. Yo estoy aquí porque el Señor me ha llamado para anunciarles la verdad. Entonces, número uno, Pablo tiene derecho a cumplir con su deber de manera desinteresada. Por eso en el versículo 15 Pablo dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y quiero que noten esto, hermanos, porque prefiero morir. Hay una pausa ahí, pero Pablo dice: porque yo prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: yo prefiero morir? Pablo claramente está diciendo aquí, hermanos, no se me vaya a malinterpretar. Repito, no estoy aquí en el ministerio porque busque enriquecerme. No, lejos esté de mí eso. Prefiero morirme antes que se piense eso de mí. Prefiero la muerte antes de eso, dice el apóstol Pablo. Y realmente Pablo se distingue de los falsos maestros de su época. Porque incluso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. El apóstol Pedro habla lo siguiente. 2 de Pedro 2, 3 dice: y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Y por avaricia harán mercancía de vosotros. Es que existían falsos maestros en esa época que veían el predicar el evangelio como una oportunidad de ganancia deshonesta, como una oportunidad de lucro, y comerciaban con la palabra del Señor. Ahora, estimados hermanos, es una tristeza ver en nuestra época también la misma realidad. Falsos predicadores, falsos maestros, falsos supuestos apóstoles, falsos profetas, dueños de tremendas corporaciones religiosas, grandes mega iglesias, que no anuncian el evangelio de Cristo Jesús, que su único objetivo es ganar, sacar el dinero de las personas. Y ustedes los conocen, estimados hermanos, cuando ustedes pueden ver en la televisión, cuando ustedes ven en canales de YouTube, cuántos falsos maestros se han levantado ofreciendo toda clase de engaños a las personas. Predicadores que dicen:
Primero el dinero, después la bendición. Siembra para que después Dios te bendiga. Tienes que dar $100 para que Dios te multiplique. Como si Dios necesitara de nuestro dinero. Como si nosotros con nuestro dinero pudiésemos convencer a Dios. Realmente esta es una situación muy triste y muy lamentable. ¿Por qué digo? Porque por culpa de estos falsos maestros, por culpa de estos falsos predicadores, lamentablemente en este tiempo el evangelio ha caído en descrédito. A todos los cristianos y a todos los predicadores y pastores se nos ha metido en el mismo costal. Todos los pastores son así, todos los predicadores, sí, están allí porque buscan el dinero fácil y quieren sacarle la plata a la gente. Y Pablo dice, prefiero morirme antes que ustedes piensen esto. Yo no estoy aquí porque quiera su dinero, no estoy aquí por ganancia deshonesta, dice el apóstol Pablo. Y realmente, hermanos, si nos ponemos a recordar ¿qué sucedió con el apóstol Pablo? Ustedes saben, en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo tenía intenciones de ser apóstol. Pablo dijo, tengo el anhelo de ser apóstol de Jesús. Yo voy a postular a ver si puedo convertirme en un apóstol de Jesús. Pablo no tenía ni la más remota idea de lo que es eso. Porque recuerden, Hechos capítulo 9 nos cuenta claramente que el único deseo del apóstol Pablo era destruir la iglesia de Jesús. Pablo era un judío ferviente a sus tradiciones judías y él no toleraba que exista un grupo de personas que estén bajo su concepto desobedeciendo la ley de Moisés. Él no estaba de acuerdo con que adoren a un hombre llamado Jesús. Él quería desbaratar la iglesia y con esos planes, con ese objetivo, camino a Damasco se dirigía para apresar y arruinar y destruir a los cristianos. Pero bendito sea el Señor, Cristo se le apareció en una luz poderosa. Pablo cayó al suelo. Era Saulo de Tarso, pero después es Pablo. Cayó al suelo y enceguecido por esa luz brillante, escuchó la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tembloroso dijo, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dijo Saulo. Allí fue el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Saulo. Y desde ese momento el Señor lo llamó para que él sea predicador. Miren, lo que quiero decirles es que no estaba en los planes del apóstol Pablo. Y de pronto, de la noche a la mañana, se convirtió en el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, en el mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante Pablo lo reconocería en Gálatas 1:15, reconocería que ese llamado realmente no fue porque él era una muy buena persona, porque tenía méritos. Recuerden que era un perseguidor de la iglesia, pero Pablo en Gálatas 1:15 dice lo siguiente, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Pablo dice, yo estoy en el ministerio porque el Señor me ha llamado. Mis planes, mis objetivos eran distintos. Eran distintos, dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice. Vamos a continuar. 1 Corintios 9:15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, antes que nadie me quite esta mi alegría. ¿Cuál es su alegría? ¿Qué es lo que le da alegría y satisfacción a Pablo? En el versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo dice, un momento, si yo soy un predicador de la palabra del Señor, yo no me voy a jactar porque predico. Porque yo ni siquiera busqué ser predicador, dice el apóstol Pablo. Yo predico el evangelio, vamos a ver por qué razón, dice en el versículo 16, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo nos dice, si yo predico el evangelio, no me voy a gloriar ni me voy a jactar de mi labor de predicador, porque para eso Dios me ha llamado. Esta es una carga que Dios ha puesto en mi corazón.
Allá en el camino a Damasco el Señor me llamó y el Señor me nombró predicador de su palabra. Yo no quería ni buscaba esto. El Señor me ha puesto esa obligación. Dice en el versículo 16, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, Pablo dice, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Entonces Pablo nos dice, yo no estoy aquí por amor al dinero. Yo estoy aquí porque el Señor me ha puesto, porque el Señor me ha llamado para eso, porque el Señor me rescató de la muerte, me rescató del pecado para transformarme en su vocero, en su predicador. Y no es que lo haya buscado yo, dice Pablo. Eso nos recuerda, hermanos, personalmente a mí me recuerda al ministerio del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es Dios el que llama, es Dios el que escoge soberanamente, y Dios escogió a Jeremías. Y le dijo, Jeremías, tú serás mi profeta. ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías? Jeremías dijo, ay Señor, yo soy niño, yo no sé hablar. En otras palabras, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que no tengo las aptitudes para esto. ¿Sabes? Mejor busca a otra persona. Yo no creo que pueda ser un profeta. Y el Señor le dijo, tú serás profeta porque yo pondré mi palabra en tu boca. Tú predicarás a mi pueblo. Y así fue, hermanos. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías predicó alrededor de 40 años. ¿Cuál fue el resultado de su ministerio? El Señor ya le había anticipado. Tú predicarás, pero ninguno te escuchará. Nadie se volverá a mí, nadie se arrepentirá. Imagínense cuántas veces Jeremías estuvo frustrado, cuántas veces Jeremías triste porque nadie quería arrepentirse, nadie se acercaba al Señor Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento nadie se acercaba al Señor Dios Todopoderoso. Y por esa razón Jeremías claramente decía lo siguiente en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Jeremías capítulo 20. Pueden tomar nota, estimados hermanos, de estos pasajes que voy a leer como apoyo para comprender el ministerio del apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pablo. Jeremías capítulo 20, versículo del 7 hasta el versículo 9, dice así. Cuando Jeremías predicaba y se sentía frustrado, Jeremías llegó un momento en el que ya no quería predicar la palabra del Señor porque la gente le odiaba, el rey lo metía en la prisión. Mire lo que dice aquí, Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí está Jeremías frustrándose muchas veces en el ministerio. Jeremías diciendo, no quiero ser predicador, pero no podía renunciar a esto porque estaba ardiendo en su corazón, en sus huesos. Lo mismo sucedía con el apóstol Pablo también. Y por eso Pablo dice, no quiero que me entiendan mal. Está bien, yo tengo derecho a que me retribuyan económicamente, pero no estoy yo para eso. Me retribuyan o no me retribuyan, mi responsabilidad es anunciarles la palabra del Señor Jesucristo, porque para eso el Señor me ha llamado. Ay de mí si no lo hiciera, ay de mí si yo no lo hiciera. En el versículo 17 Pablo dice, 1 Corintios 9, 17, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Lo que quiere decir Pablo aquí es, si yo hiciera esta labor de predicar el Evangelio porque yo lo he buscado, porque nace de mi corazón el predicar, bueno, de hecho yo tendría una recompensa. Pero yo estoy aquí porque este es el encargo que Dios me ha dado. Esta es la mayordomía que Dios me ha dado. Así que no me feliciten, yo
simplemente voy a cumplir el llamado que Dios me ha hecho. Dios me ha llamado para esto y tengo que predicar la palabra del Señor Jesús. Y los profetas en el Antiguo Testamento, como Jeremías, fueron llamados así, estimados hermanos. Amós 7:17 dice, y Jehová me tomó detrás del ganado. Es otro profeta. El profeta Amós también nos cuenta, dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. El mismo profeta Amós nos dice en Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová, el Señor, habla, ¿quién no profetizará? En otras palabras, ya fui. Es el Señor el que me ha llamado. Es el Señor el que me ha puesto esta carga. Es el Señor que me ha dado el Evangelio. Es mi deber, es mi obligación. Haya una remuneración o no haya remuneración, es mi obligación, es mi deber, es mi llamado, es mi vocación anunciar el Evangelio. Y tengo ese derecho para anunciar la palabra del Señor de manera desinteresada, dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, estimados hermanos, versículos 19 al 23, vemos la libertad de Pablo para servir sacrificialmente con un propósito. La libertad para servir sacrificialmente con un propósito. Versículo 19 en adelante dice, bueno, antes leeré el versículo 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué es lo que le daba alegría y cuál era su motivo de gozo? Pablo dice, que puedo predicar y no necesariamente me van a apoyar financieramente por lo que estoy dándoles. Esa es mi alegría, ese es mi gozo, que aunque no me apoyen económicamente, yo me sienta contento y libre de entregarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimados hermanos, para cerrar esta parte, el apóstol Pablo es muy diferente de los muchos falsos maestros de su época y de la época actual. Muchos engañadores se han levantado, que lo único que buscan es enriquecerse, literalmente trasquilar a las ovejas, porque tienen hambre y sed de poder, de dinero, de ganancias deshonesta. En segundo lugar, aquí el apóstol Pablo nos habla de la libertad que él tiene para servir aunque sea sacrificadamente, con un propósito. Versículo 19 al 23, y lo voy a leer, hermanos, dice así. 19 al 23 dice, por lo cual siendo libre de todos, Pablo dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La palabra clave aquí es el servicio sacrificial del apóstol Pablo. En 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esto estaba en el corazón del apóstol Pablo. Pablo realmente amaba a los hermanos, Pablo amaba a los creyentes, y por amor Pablo renunciaba a muchos derechos que él tenía, por amor, con el objetivo de ganar a más almas para Cristo, con el objetivo de edificar y no poner piedra de tropiezo a los nuevos creyentes en la iglesia. Y con esto voy a volver a lo que inicialmente les había comentado, hermanos. Dentro del pueblo judío existían ciertas leyes, las leyes rituales, leyes ceremoniales que se convirtieron en tradiciones, asuntos como el tema de la dieta, qué se puede comer, qué no se puede comer. En el caso del apóstol Pablo ha sido un problema
que se estaba debatiendo en la iglesia. Algunos decían que estaba prohibido comer la carne sacrificada a los ídolos. Otros decían que no había ningún problema. Pablo decía, no hay ningún problema. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios 8:8, hablando de las leyes dietéticas, hablando de los alimentos, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo está diciendo que nuestra dieta es irrelevante para Dios. Nuestra dieta o lo que comemos o dejamos de comer no nos hace más espirituales y no nos hace más aceptables delante de Dios. A Dios no le interesa si comes solo legumbres o si comes también carne o si comes chicharrón o si no comes chicharrón. A Dios le es irrelevante. Sobre esto ni siquiera se debería hablar. Lamentablemente en esa época muchos creyentes pensaban que si seguían una dieta rigurosa, entonces eso les hacía crecer en su fe, eso les hacía mostrarse más cristianos y más espirituales. Y Pablo decía, ojo, ojo, el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, en amor y gozo en el Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice eso. Pablo dice, mira, la vida espiritual no es un asunto de comida. La vida espiritual, nuestra relación con Dios tampoco no es un asunto de este rito de la circuncisión. En 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo, entendiendo la palabra, decía, estas cosas que en su época sirvieron, estas actividades, estos ritos, no tienen nada que ver con el cristiano. Así que Pablo decía, soy libre de ello. Ya no estoy obligado a cumplir estos mandatos. Pero vuelvo a repetirles, a quienes sí les interesaba cumplir a rajatabla esas leyes rituales, eran a los legalistas, a los religiosos. Y estos legalistas y religiosos habían influido también en esa manera de pensar a los nuevos creyentes. Y había muchos cristianos que se sentían asustados y temerosos y creían a conciencia que ciertas cosas sí eran pecado y sí estaban mal. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice, por amor a estos hermanos nuevos y para no perjudicar a los demás, yo voy a restringir mi libertad. Por eso hemos leído que Pablo dice, a los judíos yo me hago como si fuera judío, a los gentiles como si yo fuera gentil. Entonces, vamos a ver esto, hermanos, ¿qué significa? Recuerden que para Pablo la circuncisión es irrelevante. Recuerden también que para Pablo las dietas alimenticias, si comen tal o cual alimento, es irrelevante. Para Dios es irrelevante. Dios no mira qué comes, qué no comes. Dios no mira si eres circuncidado o no eres circuncidado. Dios no mira tus tradiciones religiosas. Dios no mira tu religiosidad. Dios quiere ver tu corazón. Pablo lo sabía. Sin embargo, por amor a los creyentes nuevos, por amor a que no se vayan a ofender y no se vayan a desanimar en su fe, Pablo decide restringir su libertad. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 16, del 1 al 3. Lo voy a buscar y voy a pedir que tomen nota. Hechos capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Miren lo que dice aquí. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole y escuchen lo que dice, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo dijo, la circuncisión no tiene ningún valor, pero Pablo tuvo que circuncidar a su discípulo Timoteo para no poner piedra de tropiezo con algunos nuevos cristianos judíos que sí consideraban que era importantísimo la circuncisión. Entonces, para Pablo no había dificultad en bajar el llano, para Pablo no había dificultad en
adaptar su estilo de vida o su conducta con tal, y este es el objetivo de Pablo, con tal de ganar a más personas para Cristo. Por ejemplo, aquí, en Hechos capítulo 21, esto es muy importante también. Hechos capítulo 21, versículo 17. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, y voy a pedir estemos atentos. Hechos 21, 17 dice, esto es lo que sucede con Pablo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Fíjense, después de sus viajes misioneros, Pablo volvió a Jerusalén, la capital de los judíos. Y miren, versículo 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí Pablo les está informando a los cristianos judíos en Jerusalén cómo Dios había llamado a la salvación, también a los gentiles, a los no judíos. Versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Celosos de la ley. Aquí se refieren a estas leyes rituales y ceremoniales. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Aquí le están preguntando a Pablo, le dicen, Pablo, hemos escuchado que tú estás enseñando en contra de la ley de Moisés. ¿Qué ha pasado, Pablo? Miren, le están preguntando a Pablo, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Versículo 23, escuchen esto, hermanos. Haz pues esto. Aquí están los hermanos de la iglesia, le están dando esta recomendación a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas conforme ordenadamente guardando la ley. Le están diciendo a Pablo, mira, para que la gente no piense mal, para que los creyentes aquí no hablen mal de ti, mejor cumple este rito con estas 4 personas también. ¿Qué hizo Pablo? Pablo es un cristiano libre. Pablo sabe que esas cosas no le hacen más ni menos cristiano. Pablo sabe que esas cosas no le van a favorecer en su relación con Dios, ni tampoco le van a perjudicar. Eso no te otorga la salvación. Esos ritos están caducos. Pero Pablo también entiende que no todos tienen ese conocimiento. ¿Y qué hace Pablo por amor a sus hermanos? ¿Qué hace Pablo? Dice en el versículo 26, Hechos 21, 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda a cada uno de ellos. Entonces Pablo, miren, Pablo, a pesar de que él hace tiempo había renunciado a esos ritos, por amor a estos nuevos creyentes, para no poner piedra de tropiezo, para no ofenderles, él decide acceder a cumplir esos ritos. Miren, eso es el servicio sacrificial del apóstol Pablo. No está defendiendo su libertad, no está diciendo, no me importa si ese cristiano es un cristiano débil, yo soy libre y puedo hacer lo que yo deseo. ¿Por qué me tiene que restringir lo que tengo que hacer? No, Pablo decía, por amor a él, para ganar a más creyentes, Y esto, mis estimados hermanos, realmente es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en Marcos 10, 44 al 45 dijo lo siguiente. Marcos 10, 44 al 45, el Señor dijo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo del servidor
sacrificial por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, claramente nos dice lo siguiente, y lo voy a leer, hermanos, también, por favor, anoten esos pasajes que son importantes. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, hablando de nuestro Señor y de su servicio, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está emulando, Pablo está imitando a su maestro, a nuestro Señor Jesús. Y por amor a los hermanos nuevos, y para no perjudicar la evangelización, Pablo dice: voy a adaptarme a las costumbres de ellos, voy a adaptarme a estas cosas y abstenerme de ciertas cosas para no ofender a los demás. Yo sé que esto no es relevante para Dios. Importante, hermanos, aquí el apóstol Pablo no está adaptando el mensaje, no está adaptando el evangelio a los gustos y preferencias de las personas. Jamás Pablo nunca adaptaría la prédica, jamás adaptaría el mensaje de Cristo a los gustos y los intereses de la gente. No, pero Pablo sí adaptaría su estilo de vida, su hábito, para ganar a ellos. En la vida, en la palabra del Señor, mis hermanos, hay ciertas cosas que la Biblia claramente dicen tajantemente que son malas, como robar, matar, engañar, adulterar, mentir. Claramente dice son malas. La Biblia dice que hay ciertas cosas que son buenas: amar a Dios, amar al prójimo, ser generoso, ser dadivoso, son cosas buenas. Pero hay ciertas cosas que la palabra de Dios no condena. Son ciertas cosas que están, digamos, en la zona gris. Por ejemplo, ¿es ilícito que las mujeres puedan maquillarse? ¿Es prohibido maquillaje? ¿Está prohibido comer la carnecita, la sangrecita? ¿Es pecado comer la sangrecita, la morcilla? ¿Y qué hay de escuchar la música? ¿Es pecado escuchar música secular? ¿O tomar el vino? ¿Celebrar un brindis con champán? ¿Es pecado? Para muchos creyentes es pecado. Para muchos nuevos creyentes, esto es un escándalo. Hay muchos creyentes que claramente han entendido, han comprendido que nuestra relación con Dios no depende de estas cosas, que estas cosas son irrelevantes. Pero por amor a estos creyentes se abstienen para no tropezarles a ellos y para edificar las vidas de estos nuevos creyentes. Ese es el objetivo de Pablo. Pablo dice: yo quiero predicar el evangelio, yo quiero que más personas conozcan a Cristo. Y para terminar, Pablo tiene derecho a exhortar a los cristianos a tener dominio propio. Versículo 24 al 27. Versículo 24 al 27 dice lo siguiente. Estamos en 1 Corintios, capítulo 9. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En Corinto cada 2 años se celebraban los Juegos Ístmicos y de hecho el apóstol Pablo pudo haber presenciado estos Juegos Ístmicos, que son como las Olimpiadas, donde los maratonistas se esforzaban para ganar su corona, que era una guirnalda, ¿no? Corona que rápido se puede pudrir. También en esas Olimpiadas, en los istmos de Corinto, también participaban los pugilatos, que son los boxeadores, los gladiadores. Y Pablo usa esa ilustración para decir: estos atletas, estos deportistas, para lograr su meta, para lograr esos premios, lo que hacen es dominio propio. Son personas que se abstienen de muchas cosas, tienen una disciplina rigurosa porque tienen una meta y un objetivo. Y Pablo claramente aquí lo que está mostrando es que él tiene un objetivo. El objetivo del apóstol Pablo es el anuncio y la predicación del evangelio. Ese es su objetivo. Y por eso, fíjense, hermanos, en el versículo 25 dice:
en el versículo 24, perdón. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice, hermanos, ejerzamos dominio propio. Tú eres libre. En Cristo Jesús estas leyes rituales, tradicionales, no te incumben a ti, son irrelevantes para el Señor. Pero por amor a tus hermanos tienes que ejercitarte incluso en poner a un lado tus derechos para beneficiar a tus hermanos, a que ellos puedan conocer y entender también. Tal como los atletas se entrenan, tal como los atletas siguen una dieta rigurosa, el cristiano también debe buscar su progreso espiritual, su crecimiento espiritual. Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Largas sesiones de entrenamiento, ejercicios agotadores, dieta adecuada, suficiente descanso para conseguir la corona. En el caso de los cristianos, la corona dice que es la corona de la justicia, la corona de la justificación, la corona de la vida eterna. Segunda de Timoteo 4:8 nos dice esto. Y para concluir, Pablo se pone como ejemplo en los versículos 26 y 27. Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Pablo dice, yo tengo un objetivo y mi objetivo es cumplir mi deber, anunciar el evangelio a todas las personas, edificar a la iglesia, buscar que gente que no conoce a Cristo pueda conocer. Y esa es mi meta. Yo corro de esta manera, dice Pablo, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo no voy a desaprovechar la oportunidad, dice el apóstol Pablo. Y si tengo que sacrificarme para ganar más personas, lo voy a hacer, dice el apóstol Pablo. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando habla de pongo mi cuerpo en servidumbre voluntariamente, él voluntariamente sigue el ejemplo de Cristo Jesús en el servicio y para engrandecer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice golpeo mi cuerpo, no quiere decir aquí que Él está azotándose, que Él ha hecho un voto de maltrato físico, como algunos santos de la Edad Media, de ninguna manera, ¿no? Pero se refiere básicamente a los sufrimientos que producto de predicar el Evangelio tiene, a las dificultades, a las vicisitudes en la vida ministerial y a la presencia de sus enemigos, que muchas veces lo han azotado, lo han puesto en la cárcel. Pero Pablo dice, todo lo soporto con tal de hablar de Cristo a las personas. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Aquí hay un llamado, Señor, y el llamado es a anunciar tu palabra. Todos los que hemos escuchado, Señor, la iglesia, todos, si tenemos tu palabra que nos has encomendado, ahora nuestra responsabilidad es transmitir a los demás. Más personas deben conocer de tu gracia, más personas deben conocer de tu poder. Y si para eso es necesario nosotros tener que sacrificarnos para servir a los demás, ayúdanos, Señor. Porque como humanos que somos, siempre pensamos en nosotros mismos, siempre buscamos nuestros propios intereses y ponemos en segundo o en tercer lugar, Señor, los intereses y el beneficio para los demás. Es nuestra condición humana. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y a ser ordenados y a ser disciplinados, Señor, en esta vida cristiana, buscando nuestro crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de nuestros hermanos y el engrandecimiento de tu reino. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Rey. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días.